Ok, bueno, el tema que hablaremos el día de hoy lleva por título Otros plaguicidas. No todo es organofosforados, no todo es carbamatos, presenta pues un servidor, o sea, Nathaniel del Ángel González. Ahora bien, los objetivos que tenemos es diferenciar los distintos plaguicidas que se utilizan en nuestro país y describir su diagnóstico y tratamiento. Si bien la epidemiología, muchas veces nos basamos en la epidemiología americana, esto porque la Asociación Americana de Centro de Control de Intoxicaciones, cada año hace un reporte, ¿no? Del número de casos que tuvieron y aproximadamente en el 2021 tuvieron 2 millones de exposiciones. De ahí ellos sacaron o hacen un top de las exposiciones más comunes y tenemos que los plaguicidas se encuentran en el lugar número 9 de exposiciones. Significa que siguen siendo un problema importante en este país. De hecho, reportaron 71.574 casos y los más comunes fueron el glifosato, el clorofenoxi, el dicuat, el paraquat y las triacinas. En México, si bien no tenemos algo exacto, pero tenemos el boletín epidemiológico que en la semana 52 describió 1.523 casos en hombres y 847 casos en mujeres de exposición a plaguicidas. Sin embargo, no nos describe cuál plaguicida, solamente nos dice plaguicidas, o sea, puede ser cualquier cosa. Los estados más comunes son Jalisco, Chiapas, Guerrero y Veracruz. Si se dan cuenta, estamos como que muy subestimando el número de casos, probablemente sean más, ¿no? Y otras generalidades que me gustaría que aclarar o citar en esta sesión es más que nada los plaguicidas que están autorizados, prohibidos y restringidos. Los autorizados son aquellos que pues se usan comúnmente y están fácilmente accesibles. Entonces tenemos varios y de hecho me sorprende que el DICUAT todavía siga autorizado, según esto por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas aquí en México. De los prohibidos tenemos otro ejemplo, es el fluoracetato de sodio, que es un plaguicida con uso de rodenticida, que sigue siendo todavía sigue habiendo, perdón, casos, por ejemplo, en Veracruz, hace un año tuvieron un caso por ese tipo de intoxicación. Y los restringidos, si se dan cuenta, aquí tenemos el paraquat. Entonces, el paraquat también ha habido casos que se han descrito, incluso se han publicado, por ahí hay un caso de Tamaulipas, donde una niña se aplicó el paraquat intramuscular. Otra cosa que me gustaría que explicar es la clasificación recomendada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que ellos clasifican dependiendo a la dosis letal 50 para la rata, o sea, a las dosis que las ratas se murieron y cómo los clasificaron, ¿no? Entonces, 1A refiere que 5 miligramos por kilogramo ya puede ser letal, ¿no? 1B habla de 5 a 50 miligramos por kilogramo, 2 de 50 a 2000, 3 de más de 2000 y 4 más de 5000. Esto es importante porque nos ayuda como a identificar qué tan tóxico es el plaguicida. Y de hecho, muchos plaguicidas en sus envases traen la clasificación 1A, 1B, 2, 3, 4. Que de hecho, así todos tienen que venir con clasificación. Por eso no deben de comprar nada a granel. Ahora bien, esto también se usa con colores. Una banda muy roja es muy peligroso. Una banda roja es peligroso. Una banda amarilla es moderadamente peligroso. Azul, poco peligroso, y verde aparentemente no es peligroso, no va a producirte la muerte. Sin embargo, acuérdense que mucho depende de las concentraciones, la preparación, la dilución y cómo lo ingiere la persona o cómo es la exposición. Porque van a decir, bueno, pues es que yo tengo muchos plaguicidas o insecticidas que tienen la bandita verde, ¿no? Pero no significa que se vayan a intoxicar, ¿eh? No vayan a llegar y a tomarse el plaguicida, los 100 mililitros del insecticida, porque les va a pasar, van a tener sintomatología, porque aquí más que nada nos habla de la letalidad que tienen estos plaguicidas. Ahora bien, este caso clínico es por lo que yo quise dar este tema y vamos a empezar. Es un femenino de 27 años que tiene trastorno psiquiátrico no especificado. En su padecimiento actual ingirió este producto que se llama Enfidor, que es imidacloprid, 30 minutos previo a su ingreso a urgencias, en presentación líquida, no especifica la cantidad y posteriormente a su ingesta presentó cefalea, náusea y emesis. ¿Cómo llegó a urgencias? Pues llegó con una presión arterial, pues dentro de lo que cabe bien, llegó con una taquicardia sinusal, una frecuencia respiratoria un poco polimneica allí, la temperatura en 35.9 grados centígrados y Saturno al 99%. En este punto la paciente lo único importante que tenía era que estaba muy ansiosa, tenía un poco de parálisis de tegumento y ya tenía cialorrea,
Dato curioso. El tratamiento se le dio descontaminación con carbón activado y posteriormente presentó, ya después de que estuvo en la sala de observación, deterioro neurológico, respiratorio. Según esto empezó a desaturar fasciculaciones, lo que llevó a los médicos a iniciar manejo avanzado de la vía aérea. Se describe en las indicaciones que se le dio atropina, dosis total de 16 miligramos, sin embargo no describen cuál fue la indicación precisa. Dejó una infusión de 10 miligramos de atropina en 100 mililitros para 12 horas en bomba de infusión continua y se ingresó a medicina interna ya con todo el manejo avanzado de la vía aérea y con la infusión de atropina, y es aquí cuando me hablan y me piden las recomendaciones, ¿no? Entonces yo me hice unas preguntas, ¿fue correcta la atropinización? ¿Estaba indicada en ese tipo de pacientes? ¿Tenía indicaciones para que este paciente se le diera y se le dejara la infusión de atropina? Bueno, por eso vamos a hablar del imidacloprid. El imidacloprid o el Fidor, que es la marca comercial, también vienen otros nombres, se dan cuenta, la rayita azul aquí está. Es un neonicotinoide, se clasifica como un clase 3 relacionado con la línea azul que tiene ahí. Y regularmente los neonicotinoides son derivados de nicotina, entonces ya se imaginarán, cómo actúa. Hay reportes de casos ya de pacientes que se han intoxicado con imidacloprid. De hecho, este es un caso de la India, de un paciente de 20 años que ingirió imidacloprid también de manera intencional y también tuvo fasciculaciones, también tuvo un poco de celorrea y también tuvo depresión respiratoria. Entonces, el tratamiento aquí fue exclusivamente de soporte, ¿no? Entonces, esa es la toxicodinamia. Precisamente lo que mencionaba, los neonicotinoides son derivados de la nicotina y tienen cierto efecto a nivel de la nicotina, tienen efecto agonista. Entonces, como tienen efecto a nivel de la nicotina, pues estimulan más, si recuerdan la nicotina que se encuentra en la placa neuromuscular, pues producen más efectos neuromusculares como temblor, fasciculaciones, ¿no? Pero también este efecto puede afectar a los receptores muscarínicos, entonces tal vez por eso se explique también la cialorrea. Pueden atravesar fácilmente la barrera hematocefálica, entonces también por eso los efectos sedantes que describimos acá abajo, ¿no? Fasciculaciones, convulsiones, somnolencia y disminución del tono muscular y coma. Generalmente todos los plaguicidas en general, en su mayoría, tienen síntomas gastrointestinales, ya sea por los solventes. Entonces va a ser común que veamos que tienen mareo, náusea y vómito. Ahora bien, otro plaguicida que también produce unos síntomas similares, y de hecho puse estos dos porque son los que pudieran confundir con los plaguicidas de tipo organofosforados y carbamatos, es el amitraz. Si bien el amitraz no es su forma química es un triazapentadieno amidina, es un agonista alfa 1 y alfa 2. Regularmente sus características clínicas es que tiene efectos sedantes, produce depresión respiratoria, puede producir miosis, esto es importante, puede ser bradicardia e hipotensión. Esta miosis, esta bradicardia es lo que puede llevar a confundirlo también con los organofosforados. Regularmente este amitraz lo encontramos como bovitraz y lo usan para las vacas, ¿no? Para quitarle las garrapatas o las pulgas que a la vaquita, y muchas veces la exposición es de esa manera. Entonces, este caso que pongo aquí es de un paciente que, también un femenino de 25 años, que ingirió amitraz y que efectivamente también produjo un poco de cialorrea, produjo bradicardia, hipotensión, temblor. Finalmente tuvo que estar intubada la paciente de cierta u otra forma hasta que tuvo una mejoría dentro de las 48 horas que ya fue extubada. De hecho, también en Veracruz, que últimamente me han hablado mucho de Veracruz, también tuvieron un caso en el ISSSTE, de hecho, con una de las maestras de allá, y me contaba que el caso fue muy, muy parecido al que está descrito en la literatura, en este reporte de caso. Ahora bien, otro que también, no se parece a los organofosforados ni a los carbamatos, pero tiene una estructura similar a ellos, ¿no? Sin embargo, su efecto es completamente distinto, ¿no? Y esto los puede confundir porque muchas veces dicen organofosforado, atropina. No, y no es así. Es un organofosforado que no tiene actividad a nivel de la acetilcolinsterasa, por lo tanto no produce un síntoma colinérgico. Lo que sí produce es un efecto neurotóxico porque aumenta la liberación de glutamato y también puede inhibir la glutamina sindetasa, lo que puede llevar a una hiperamonemia. De hecho, las presentaciones son desde un grado 2, que son moderadamente tóxicos, a un grado 4, que son muy poco tóxicos, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué presentación o qué concentración están ingiriendo. Se caracteriza por crisis convulsivas, arritmias, es muy cáustico, entonces cuando lo ingieren los pacientes puede tener lesiones en la mucosa, puede producir elevaciones térmicas, rhabdomiólisis e hipotensión. Otro es el glifosato, que es primo del glufosinato,
y tiene una estructura similar. Sin embargo, este es más cáustico, tiene más efecto corrosivo y aparte se acopla a la fosforilación oxidativa, ¿sí? De hecho, no se considera muy tóxico, por eso es que es muy común que haya más exposiciones, porque como no lo considera muy tóxico, pierden como que el miedo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque al final, pues sí va a producir una intoxicación. Se caracteriza por síntomas gastrointestinales, hipotensión, falla multiorgánica y acidosis metabólica que puede presentarse hasta las 72 horas después de la exposición. Y estos sí definitivamente no se parecen nada a los organofosforados y a los carbamatos, son el paraquat y el diquat, y estos son muy, muy tóxicos. Como ya vimos, el paraquat está completamente restringido y el diquat sí está todavía disponible. Pues de hecho, lo coherente es que esté restringido el paraquat porque pues una dosis de 5 mililitros ya puede ser tóxica, una exposición del 20%. Son irritantes ambos, son corrosivos, tienen ese efecto oxidativo, así como vemos en la imagen, como el paraquat induce prácticamente radicales de peroxinitrito, hidroxilo y de óxido nítrico, lo cual van a llevar a un estrés oxidativo y que al final va a producir un daño renal, un daño alveolar, ¿no? De hecho, los pacientes con intoxicación por paraquat tienen más afinidad por el daño alveolar y los que tienen intoxicación por diquat tienen más exposición o más daño renal. Las manifestaciones clínicas pues pueden tener desde irritación cuando son contacto dérmico, ulceración, descamación. Como todos los plaguicidas pueden producir síntomas gastrointestinales, pero se agregan, pueden tener disfagia, que cuando tengan disfagia o dinofagia hay que sospechar que no tengan también lesiones de tipo cáustica, ¿no? Pueden producir pancreatitis, pseudodifteria, y en lo respiratorio son pacientes que van a llegar a hacer un síndrome respiratorio agudo, de hecho hacen sed de aire, hacen disnea y uno quiere pasarles oxígeno. Sin embargo, el oxígeno muchas veces también perpetúa el daño alveolar por esa reacción oxidativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Otros efectos que pueden producir pues son la lesión renal aguda, pues que nos lleva a la hematuria, la proteinuria, oliguria, glucosuria y la hepatotoxicidad. Los herbicidas fenoxiales, que los encontramos como 2,4-D o MCPA, pues son más que nada, producen un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Cuando ustedes vean desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, sabemos que el paciente va a tener como una falla multiorgánica y también inhiben el canal cloruro del músculo esquelético, produciendo una sintomatología muscular, como estamos aquí, ¿no? Síntomas gastrointestinales, como ya mencioné, los mismos casi en todos. Los neuromusculares son mialgias, miotonía, fasciculaciones, rigidez muscular y confusión, pero también son pacientes que pueden cursar con hipotensión, lesión renal aguda, hipocalcemia, y se ha descrito por ahí en aquellos pacientes, aquellas personas que tienen exposiciones crónicas como agricultores, que se ha relacionado con el cáncer, aunque no está muy, muy bien descrito, ¿no? Sin embargo, es algo que todavía está en estudio. Las triacinas, que le encontramos como el triazol, lo podemos encontrar en clase 2, 3 y 4, por eso como que varían los colores. Sin embargo, esos también producen un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y además producen un efecto vasodilatador directo. Se caracterizan porque producen depresión del sistema nervioso central, acidosis metabólica e hipotensión. Y con esto, pues ya hablamos de una gran parte de los plaguicidas, pues cuál es el abordaje, ¿no? De todo este tipo de pacientes. Inicialmente, se dan cuenta, todos los pacientes que tienen una exposición a un tipo de plaguicida van a tener síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Entonces tenemos que tratar eso, ¿no? Tenemos que hacer una reanimación hídrica porque probablemente las pérdidas por estos síntomas son considerables. Cuando no tienen sintomatología y estamos seguros de que hubo una exposición, debemos de considerar tener una observación de 6 horas y no tienen nada, y si tiene algún síntoma como dolor abdominal, náusea, mareo, hay que dejarlos hasta 24 horas, cuando es una cantidad muy grande de lo que ingirió aparentemente. Hay que considerar que la descontaminación y el equipo de protección, ya sea como del usuario, el usuario regularmente siempre se recomienda que las personas que trabajen con plaguicidas, ya vimos que tienen cierta absorción dérmica, tienen que usar un nivel de protección C, tienen que tener las diferentes medidas de protección. Sin embargo, nosotros solamente cuando estemos expuestos a un paciente que sea una absorción dérmica, ¿no? Como las triacinas, el triazol tiene una absorción dérmica muy alta, entonces debemos de considerar el nivel C de protección en las personas que, tanto las que se exponen como el que le va a dar la atención. Sin embargo, esto no debe retrasar el tratamiento o el abordaje del paciente. Si es simplemente muy grave, hay que abordarlo de manera adecuada. La descontaminación cutánea es lo ideal.
con agua y jabón. La mayor parte de los plaguicidas se pueden descontaminar con agua y jabón, ¿no? Hay que descontaminar este tipo de pacientes para reducir la exposición. Y algo que tomar en cuenta, son corrosivos. Entonces, ¿qué significa eso? Son corrosivos y son líquidos. No todos los pacientes se benefician de carbón activado, ¿no? Si el paciente tiene disfagia, tiene odinofagia, tiene placas como difteria, entonces probablemente debemos de sospechar que no tenga alguna lesión gástrica. Entonces, si el paciente ya tiene un tiempo considerable de la exposición, hay que considerar que muchas veces la descontaminación no es efectiva. Y a lo que me refiero con la descontaminación, el lavado gástrico, el carbón activado, va a haber algunas situaciones que, si no tienes esa sintomatología, pudiéramos aplicarlo. El lavado gástrico no del todo, porque la mayor parte son líquidos, entonces hay que, más que lavar, debemos hacer un drenaje, ¿no? Se pone al paciente en decúbito lateral izquierdo y se ingiere una cantidad incluso mayor a 100 mililitros de plaguicida, se pone la sonda vía orogástrica, se posiciona y deja que salga todo lo que tenga que salir. Esto más que nada de los pacientes que son como los intentos suicidas, ¿no? Que la exposición es grande. Sin embargo, las exposiciones accidentales difícilmente vamos a descontaminar. La cutánea creo que sí es lo recomendable, bueno, está escrito, es lo recomendable en la mayoría de los pacientes. Ahora bien, aquí hice un cuadrito para ver cómo vamos a tratarlos. Como ya mencioné, miren, aquí puse el imidacloprid, el amitraz y los bipiridilos. Entonces, el imidacloprid y la amitraz empecé con estos porque tienen efectos como de hipotensión y bradicardia y producen también síntomas neuromusculares. Y algunos, como tienen efectos, por ejemplo, el Fidor, que tiene efectos nicotínicos, puede producir incluso cialorrea. El diagnóstico va a ser más por historia clínica y el tratamiento es de soporte. Ahora bien, sí se da atropina, pero solamente en casos que tenga bradicardia, cialorrea o broncoespasmo, y no se da una atropinización. No sé si ustedes recuerden, pero la atropinización se da cuando uno da 1 miligramo de atropina y luego repite la dosis y da 2 miligramos, no responde el paciente, da 4 miligramos, y si no responde a 8 miligramos, y ya una vez que encontraron la atropinización, que le llamamos que ya resolucionaron los síntomas o que el paciente ya tiene una TEA sistólica mayor a 90, una frecuencia cardíaca de 90 a 120, la celorrea y las áreas pulmonares están completamente limpias, ya paramos esa atropinización y dejamos una infusión, ¿no? Una infusión al 10%. Pero esto solamente aplica en organofosforados y carbamatos. Ahora bien, imidacloprid, si bien dice atropina, pero solamente como una dosis única, cuando el paciente tiene bradicardia, y las dosis regularmente van de 0.5 miligramos a 1 miligramo. O sea, que no se va duplicando la dosis y que no se deja una dosis de infusión, porque si recordamos la fisiopatología o la toxicodinamia de plaguicida, pues no inhibe o no estimula, no inhibe, perdón, la acetilcolinesterasa y no hay una estimulación exagerada de ese receptor muscarínico. Por lo tanto, no se da tanta atropina. Igual con el amitraz, que tiene un efecto alfa, entonces la atropina solamente es para, cuando tiene una bradicardia muy importante, solamente con una dosis de 0.5 o 1 miligramo, el paciente va a responder. Entonces tampoco se dejan dosis de infusión. Y si vimos el caso clínico, pues realmente el paciente nunca describieron que tuviera la triada. Aquí lo que hicieron es, dijeron, este es un paciente que tiene síntomas de un organofosforado y vamos a tratarlo como un organofosforado. Y ni los organofosforados se tratan todos de la misma manera. Por otro lado, los bipiridilos tenemos que son irritantes, como ya mencionamos. Hay una forma del diagnóstico, que es con ditiente de sodio al 1%, y se aplica en la orina, ¿no? Si es color azulito es paraquat y si es verdecito es diquat. También se puede hacer en sangre, pero cuando hay detección de bipiridilos en sangre significa que el pronóstico es muy malo. De hecho, hay muchos tratamientos. Se puede dar la hemoperfusión, ¿no? Se puede dar incluso ciclofosfamida de 1 gramo, metilprednisona. Realmente son tratamientos experimentales. Se puede dar algunos tratamientos antioxidantes como la simetrina y la acetilcistina. La acetilcistina igual como la misma dosis de 140 miligramos por kilogramo dosis inicial y 70 miligramos por kilogramo en dosis de cada 4 horas por 17 dosis también pudiera ayudar. Realmente el tipo de pacientes hay que darle pues todas las medidas que necesitemos. Realmente no hay nada todavía descrito. La perfusión todavía está en discusión como si se beneficia o no en las primeras horas. Entonces todavía no tenemos algo fuerte que nos apoye al tratamiento. En glufosinato, pues como es neurotóxico, lo ideal es que nosotros demos benzodiazepinas. No hay estudios que incluso hay un homograma, sin embargo es complicado porque necesitamos las concentraciones y no son tan fáciles de obtener, ¿no? Otro que te habla es que puede producir hiperamonemia y que también pudiéramos hacer mediciones de amonio para ver cómo
que no haga una encefalopatía también este tipo de pacientes. Hay otros más complicados, como la proteína SC100B, pero pues tampoco está tan disponible. Entonces vamos a tratar al paciente por la sintomatología más que por los laboratorios. Si el paciente viene convulsionando, pues le vamos a dar benzodiazepinas. Y si el paciente tiene lesión renal aguda, el paciente se puede beneficiar de la hemodiálisis. Por otro lado, el glifosato, pues, disfunción orgánica, este es muy cáustico, entonces hay que considerar que este tipo de pacientes hay que hacer endoscopía. Y también como tiene disfunción orgánica, pues también este paciente hay que hacerle una gasometría para ver ese pH, para ver ese lactato. Al final, el tratamiento es de fluidoterapia y de soporte. Los fenoxiales que producen más miopatías, aquí pueden elevar la CK, pueden hacer una hipersecaemia y algo interesante en el tratamiento, ¿no? Que este tipo de pacientes, vamos a tratar a la rhabdo. La rhabdo se trata tal como todas las rhabdos que conocen, que hay que mantener una uresis de 1 hasta 3 mililitros kilogramo hora, pero este paciente se beneficia de la calinización del pH. ¿Por qué se beneficia? Porque con esto podemos aumentar el aclaramiento renal como una técnica de eliminación, no para la rhabdomiólisis, ¿no? Sino para poder aumentar el aclaramiento renal, porque este plaguicida se ioniza y forma un atrapamiento iónico, aumentando su eliminación. Entonces podemos alcalinizar el pH con el objetivo de eliminar el plaguicida más rápido. Las triacinas que producen más hipotensión, igual va a ser tratamiento sintomático. Ya ven que no hay un estudio específico. De hecho, en general, si se dan cuenta, pues no tenemos los estudios que dicen en la literatura que los podamos hacer en un hospital, y más porque este tipo de exposiciones son en hospitales rurales, no son en UMAI, no son en centros médicos nacionales. Entonces, más que nada nos vamos al tratamiento de soporte, la descontaminación y nuestro equipo de protección personal. Entonces, en conclusión, la intoxicación por plaguicidas puede ser muy variada, por ello debemos estar informados en conocer los diferentes centros toxicológicos que ofrecen la asesoría. Entonces, respondiendo a las preguntas que habíamos hecho, ¿fue correcta la tropinización? Yo digo que en este paciente no fue correcta, creo que se casaron con esa idea de que tenía la cialorrea y tenía, bueno, que nada más dicen que tenía cialorrea, no es que tuvo bradicardia, ¿no? Entonces no fue lo ideal darle 16 miligramos, yo creo que les faltó una asesoría adecuada. Tenía indicaciones, no las sabemos porque ni siquiera está bien descrito, ni siquiera escribieron bien en la nota. Entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerden, como mencioné al inicio, no todo es organofosforado, no todo es carbamatos, tenemos un sinfín de plaguicidas. Entonces, si tienen alguna duda o una pregunta, yo creo que se va a abrir una sesión. Yo estoy en el Centro Toxicológico Bicentenario de la Independencia, ahí les dejo la página de Facebook. Y pues damos asesoría las 24 horas, los 7 días de la semana, por WhatsApp o por llamada telefónica. Entonces, también estamos en Hospital Ángel de Lomas, ocasionalmente, algún día por ahí, pero aquí les dejo esta presentación. Muchas gracias.